El Tottenham se enfrenta al Newcastle en esta nueva fecha de Premier League y en este video te vamos a contar por qué no deberíamos subestimar este partido. Acá estamos, esta vez en una previa más, justamente de un partido que no es un partido más realmente, es un partido de esos bien de Premier League que, como dijimos recién, no hay que subestimar para nada. Es un rival que viene muy mal, que ya lo vamos a estar hablando, pero con una noticia que se dio en estas últimas semanas, quizás pueden reavivar un poco el fuego de la pasión, sobre todo desde las gradas y bajando a su equipo lo que lo puede complicar al Tottenham y son esos partidos que siempre se dice como que ya son partidos ganables, pero si se llegan a complicar, realmente esto es la Premier League y puede pasar cualquier cosa. Justamente el partido que se va a jugar este domingo, 17 de octubre a las 12:30 horario argentino, como siempre les dejamos los horarios acá en pantalla de los demás países, en St. James's Park, por la octava fecha de esta Premier League, ya vamos avanzando cada vez más en esta liga, luego de otro parate más de selecciones que justamente nos trae a un Lloris nuevamente levantando otro título en Francia, la dupla de argentinos con un gran rendimiento en la selección nacional, pero que antes de este parón justamente recordamos que el Tottenham había sacado un triunfo muy importante por 2-1 en casa frente al Aston Villa, un rival que podría considerarse directo, que lo dejó octavo en esta tabla y como vemos ahí, con 12 puntos, recuperándose después de una pésima racha en 3 partidos donde recibió 9 goles y mostrando un total contraste, por ejemplo, con lo que es el Newcastle, que está anteúltimo en esta tabla, todavía no conoce la victoria por Premier League, es el equipo que más goles ha recibido junto al Norwich, que están igualados, y solo ha rescatado 3 empates en esta liga que fue ante rivales tampoco tan fuertes como son en este momento Southampton, Leeds y Watford, que como decimos no están en una gran forma en este momento, pero justamente toda esta situación extremadamente negativa se revierte en estos últimos días con la compra por parte de este fondo saudí por 300 millones de libras, desplazando a Mike Ashley, llamado por muchos de sus hinchas como el cáncer de este club. Y realmente es un contexto completamente distinto y como detallamos en uno de nuestros últimos videos, que se lo estamos dejando por acá y lo pueden ir a ver, un fondo soberano saudí que se convierte en el dueño con más riqueza en su poder de todos los dueños que hay en el mundo del fútbol. Y realmente es un golpe de efecto, no solo para Newcastle, sino también para la Premier League. Y es algo que va a arrancar desde este domingo con por lo menos, quizás, obviamente no vamos a ver superestrellas ya desde este momento en Newcastle, pero vamos a ver un cambio de actitud. Por ejemplo, algo que se está hablando mucho en los últimos días, ya le están contando los días a Steve Bruce y todo indica que se va a quedar hasta este domingo, pero la verdad no se le ve mucho futuro con este cambio rotundo que va a pegar en Newcastle para el futuro. Y realmente va a ser una jornada muy eufórica por parte de los hinchas del Newcastle porque los vimos juntándose en el estadio el día que se anunció la compra efectiva por parte de este Fondo Soberano Saudí por el club, pero todavía no los vimos en la cancha demostrando todo ese fervor. Y realmente va a ser un equipo que, como decimos, no viene nada bien desde lo futbolístico, pero va a tener 52.000 almas que van a tirar para adelante y siendo un Tottenham visitante se le va a hacer cuesta arriba, digamos. Pero repasamos su 11, digamos, Karl Darlow en el arco, que recordamos el partidazo que hizo contra nosotros la temporada pasada en casa. Manquillo, Fernández, Clark y Richie son la línea de 4. Longstaff es el único pivote en sí en este 4-1-4-1. Almirón por derecha y Joelinton por izquierda serían los extremos, que en realidad son más mediocampistas porque sabemos que es un equipo bastante defensivo y que se repliega bastante. Hayden y Willock son esos interiores y Saint-Maximin sería quien va en punta, porque realmente, como decíamos recién, es un equipo que quizás para lo defensivo se tira mucho atrás y por eso se explica que Saint-Maximin sea el punta para liderar las contras con su velocidad y su habilidad también, obviamente, pero realmente es un equipo que viene flojo, muy flojo, y que jugadores que no están en racha, por ejemplo como Harry Kane, deberían aprovechar este partido para, ante una defensa que, como decimos,
es la que más goles ha recibido en esta liga, poder arrancar a meter goles, sacarse esa mufa y poder volver a sus registros goleadores que tan acostumbrados nos tienen. Sí, y también tenemos que hablar un poco del historial. La verdad es que el historial es muy interesante porque la temporada pasada se empataron ambos partidos. El primer partido en casa fue algo realmente increíble, como vos decías, con una actuación de Darlow que sacó todo. Y encima fue un empate con un VAR que toma una decisión que al fin de semana siguiente cambia las reglas de lo polémico que había sido esa decisión. Y un partido también de 2-2 en la vuelta, en donde nos empatan en el último minuto, en uno de esos tantos partidos súper inmerecidos, ¿no? Eh, y previo a eso, de los 6 partidos anteriores a estos dos empates, Tottenham tiene 5 victorias y tan solo una derrota, siendo esa derrota en lo que fue el mal arranque de Mauricio Pochettino de la 19-20 y lo que fue esa caída estrepitosa de la mayoría de los jugadores que necesitaban ese recambio. Pero justamente en esa racha de 5 victorias en 6 partidos se gana 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, pero nos acordamos muy bien del partido que se juega de visitante, se gana por 3-1 con 2 goles de Harry Kane y uno de Heung-min Son que dan una cátedra de fútbol, ¿no? En lo que sería julio de 2020. Eh, ya para hablar un poco más de lo que sería nuestro calendario también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que se vienen partidos muy importantes. Contra el West Ham siempre tiene un sabor especial por ser un derby. Después el siguiente partido sería el Manchester United y ya después vendría el Everton. Pero tenemos a un Oliver Skip, que es una pieza fundamental en el equipo, que quedó demostradísimo en el partido contra el Aston Villa, que tiene 4 amarillas que creemos que también fueron mal dadas, por ejemplo la de Aston Villa y sobre todo también la del Wolverhampton contra Adama Traoré, pero que aún así están en su historial y que habría que hacer como si fuera un manejo de sus amarillas para ver cuál es el partido que se quiere que se juegue sí o sí. Habiendo dicho esto, ¿qué vemos? Realmente vemos un 11 que también está medio determinado por lo que serían los internacionales, porque justamente tenemos varios sudamericanos. Hay algunos países que están con alerta roja y otros países que no. Entonces, en base a lo que sería la lista oficial, la actualizada, justamente Cuti y Gio Lo Celso podrían estar en el equipo, mientras que Emerson, Nayal y Davinson no, por los países en donde jugaron y por los países que representan. Eh, y también, lamentablemente, contamos con noticias no muy positivas como en la anterior fecha FIFA, ya que Brian Hill y Heung-min Son estarían con COVID y no podrían formar parte de este partido contra el Newcastle, por lo que creemos que la alineación será Lloris en el arco, Tanganga de lateral por derecha, con Cuti Romero, Dyer y Reguilón de lateral por izquierda, un mediocampo de Skip, Højbjerg, Ndombele y muy probablemente veamos a Lo Celso como un falso extremo derecha con Kane de delantero y Lucas Moura, o podríamos llegar a ver un cambio, un poco de formación con un Lucas Moura más por izquierda, en Don Belé más una posición de 10 y Lo Celso de falso extremo, pero realmente como siempre no tenemos la mejor de las suertes después de un parón internacional y en este partido tan importante que se va a jugar son unas bajas muy sensibles.
siendo que lo que decíamos, en los papeles por lo menos es un equipo que no debería ser un gran reto. Pero no olvidemos que tienen a un San Maximin que la verdad que es un jugador increíble que tiene ya varios goles y varias asistencias en esta temporada, siendo uno de los jugadores más destacados de la temporada también, a pesar del contexto del Newcastle. Y por eso también es un partido importantísimo para lo que es la mentalidad de los jugadores. ¿Y por qué decimos esto? Porque son estos partidos que hay que ganar o ganar, donde vos ves la tabla, ves a un rival, ves cómo juega su 42% de, de posesión, la cantidad de goles que les han convertido. Y es como vos decís, la oportunidad de que varios de los jugadores que capaz están sin confianza, como Kane frente al arco, que cuando estábamos hablando un poco de este video, te recordaba esa situación de la temporada anterior, cuando venía también de una mala racha, que mete un gol, se tira al piso como diciendo por fin metió un gol. Bueno, este es el partido para que todas esas cosas se den y empezar, si se quiere, una racha positiva, ¿no? Que, que ayude al futuro del club y de esta temporada. Totalmente, totalmente. La verdad que los dos más grandes retos, digamos, que tiene este partido, como destacabas recién, es el reto individual, ese que tiene Harry Kane, de empezar a ponerse en forma, o por lo menos quizás empezar a demostrar el nivel que siempre venía demostrando en las últimas temporadas, y esta suponemos más que por algo psicológico, por todo lo que estuvo pasando en este mercado de transferencias, no lo está pudiendo demostrar. Y la otra, obviamente, que es ganar o ganar. Como decíamos, es un rival que viene muy mal, aunque haya tenido buenas noticias últimamente, aunque sus fans estén eufóricos por la compra de su club, futbolísticamente es un equipo que viene anteúltimo y con muy poco que destacar desde lo futbolístico. Así que muchísimas gracias a todos. Coméntenos sobre todo qué esperan de este partido, qué once esperan, si por ejemplo ven jugando a Gio Lo Celso, a Ndombele o quizás ven a Dele Alli, todas esas dudas que tengan. Y déjennos su like, síganos en las redes que las tienen acá abajo, tanto en Instagram como en Twitter, Spurs Buenos Aires y Spurs.análisis, Hermandad Spurs en Spotify, que ya volvemos al ruedo entre semana de esta semana. Así que de nuevo, muchísimas gracias, suscríbanse y nos vemos la próxima. A no dejar estos puntos que son los que nos lamentamos tanto a final de temporada. Adiós.